El estallido político de las últimas horas ha llegado desde un escenario inesperado, Malta. Lo que parecía un encuentro más de la Internacional Socialista se ha convertido en un terremoto diplomático que ha dejado a Alberto Núñez Feijóo completamente descolocado y ha reforzado, como pocas veces antes, la figura internacional de Pedro Sánchez. El presidente español, en medio de una ofensiva mediática y política de la derecha que pretende erosionar su liderazgo interno, ha sido recibido y aclamado por líderes de todo el mundo en un acto que proyecta hacia el exterior una imagen muy distinta a la que intenta construir el bloque conservador dentro de España. Las imágenes que han circulado desde Malta muestran a Sánchez rodeado de jefes de Estado, presidentes, primeros ministros y dirigentes internacionales que, lejos de tratarle con distancia, lo han recibido con reconocimiento, respeto y un nivel de complicidad política que ha sorprendido incluso a los analistas más veteranos. No es un gesto menor. No es un saludo casual. Es una demostración clara de que la figura del presidente español tiene un peso sustancial en la arquitectura política global. Y esa imagen, proyectada desde Europa al resto del mundo, choca de frente con el relato interno que intenta imponer Feijóo, el relato de un Sánchez aislado, cuestionado y debilitado. La contradicción ha provocado un shock evidente en la derecha española. Porque mientras Feijóo insiste en pintar a Sánchez como un dirigente sin credibilidad internacional, la realidad lo ha mostrado ocupando un lugar central en uno de los foros políticos más influyentes del planeta. Y no solo ocupándolo, sino siendo aplaudido, buscado, respaldado. Malta no ha sido un simple acto protocolario, ha sido la fotografía más clara de la posición estratégica de España en un momento donde Europa atraviesa tensiones diplomáticas, crisis migratorias, reconfiguraciones energéticas y un desafío global por la democracia frente al auge de la extrema derecha. Lo más significativo es que el impacto de esta imagen se produce en un momento muy delicado para el Partido Popular. Feijóo lleva meses intentando sostener un discurso basado en la idea de que España está perdiendo peso en Europa por culpa del gobierno. Sin embargo, la escena que llega desde Malta lo deja sin argumentos. Pedro Sánchez no solo no está aislado, sino que aparece reforzado. No solo no está cuestionado, sino que es recibido como uno de los referentes del socialismo democrático a nivel mundial. No solo no está a la defensiva, sino que está liderando debates, marcando posiciones y participando activamente en la construcción política de la Europa del futuro. La reacción de Feijóo, según fuentes internas del PP, ha sido de desconcierto absoluto. La dirección del partido no esperaba que la Internacional Socialista se convirtiera en un acto de reafirmación global del presidente español. Y lo que inicialmente se contemplaba como un encuentro más dentro de la agenda exterior de Sánchez, se ha transformado en un golpe político devastador para el discurso conservador. Porque la derecha española lleva años intentando construir su proyecto sobre la idea de que Sánchez destruye la imagen de España. Y cada aplauso, cada saludo, cada fotografía de Malta demuestra exactamente lo contrario. Pero hay otro elemento crucial. Esta aclamación internacional llega en un momento en el que el gobierno está sometido a una ofensiva política interna basada en la judicialización, la campaña permanente y el intento de descrédito personal contra el presidente. Malta demuestra que ese ruido interno no tiene eco en el exterior. Que el prestigio institucional de España sigue intacto. Que Europa observa a Sánchez como un actor político estable, dialogante y con capacidad real de liderazgo, especialmente en un contexto global donde la extrema derecha avanza y donde la democracia necesita referentes sólidos. Este vídeo comienza exactamente aquí, en el contraste entre la imagen internacional de Pedro Sánchez y la narrativa interna que Feijóo intenta imponer. Vamos a explicar qué ocurrió en Malta, por qué esa aclamación es políticamente tan relevante, qué lectura ha hecho Europa del papel de España, cómo ha reaccionado el PP y por qué este episodio puede marcar un antes y un después en la batalla política entre gobierno y oposición. Para comprender la magnitud de lo que ha ocurrido en Malta, es indispensable reconstruir paso a paso los hechos que han llevado a Pedro Sánchez a convertirse en el protagonista indiscutible de la cumbre de la Internacional Socialista. Y cómo ese reconocimiento internacional ha dejado en evidencia la debilidad estratégica del discurso de Alberto Núñez Feijóo dentro y fuera de España. El encuentro de Malta reunió a más de 120 partidos progresistas de todos los continentes, además de jefes de Estado y líderes gubernamentales que representan a una parte sustancial del mapa político global. Aunque el evento estaba programado como un foro de reflexión sobre los desafíos democráticos del siglo XXI, la presencia de Sánchez alteró completamente el clima del encuentro desde el primer minuto.
Su llegada estuvo marcada por saludos espontáneos, apretones de manos, fotografías y gestos de proximidad con dirigentes de todos los niveles, desde presidentes latinoamericanos hasta primeros ministros europeos. Las cámaras captaron a Sánchez conversando con líderes de renombre, interviniendo en debates centrales y ofreciendo discursos que fueron recibidos con aplausos repetidos. Según fuentes diplomáticas presentes en la sala, el presidente español transmitió un mensaje sólido sobre la defensa de la democracia social, el combate global contra los populismos autoritarios y la importancia de que Europa mantenga una voz firme en un mundo cada vez más fragmentado. Cada intervención levantó reacciones visibles, asentimientos, comentarios entre delegaciones y gestos de apoyo que demostraban que su liderazgo no era circunstancial, sino reconocido. Pero lo realmente significativo ocurrió fuera de los actos formales. En los pasillos, durante las reuniones bilaterales y en los encuentros improvisados entre delegaciones, Sánchez se convirtió en uno de los centros de atención. Varios líderes internacionales solicitaron reuniones exclusivas con él para tratar asuntos concretos, desde cooperación económica hasta coordinación frente a la crisis migratoria. España, a través de la figura de su presidente, se proyectó no solo como un actor europeo, sino como un interlocutor global. Y esto, en las relaciones diplomáticas, tiene un valor político inmenso. Al mismo tiempo, los organizadores del evento subrayaron públicamente el papel de Sánchez dentro de la Internacional Socialista, recordando que España es uno de los pilares históricos del movimiento progresista mundial y que su actual gobierno representa uno de los principales contrapesos democráticos frente al auge de la extrema derecha en Europa y América Latina. Este reconocimiento formal tuvo un impacto directo en la narrativa del encuentro. Mientras otros países presentaban preocupaciones, Sánchez aportaba orientación, estabilidad y propuestas estratégicas. Las imágenes difundidas desde Malta mostraron exactamente eso: un presidente que no acude a Europa para justificarse, sino para liderar. Que no va a la defensiva, sino a plantear iniciativas concretas. Y que no es tratado como un dirigente que enfrenta aislamiento o desconfianza, sino como alguien cuya voz se escucha, se comenta y se respeta. En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos abiertos y crisis migratorias de gran escala, la posición de Sánchez como referente progresista fue uno de los elementos más destacados por los analistas internacionales presentes en el foro. Pero esta aclamación internacional ganó aún más relevancia cuando se contrastó con lo que ocurría simultáneamente en España. Mientras Sánchez intervenía en Malta rodeado de dirigentes globales que reconocían su papel político, Feijóo intentaba sostener en Madrid la narrativa de que el presidente está debilitado, desprestigiado y aislado en Europa. Ese discurso, que el PP lleva meses repitiendo como mantra, se vació de contenido en cuestión de horas. Las imágenes desde Malta demostraban exactamente lo contrario. Sánchez no solo no está aislado, sino que es uno de los líderes más visibles del socialismo democrático europeo. No solo no está debilitado, sino que tiene capacidad de interlocución con actores internacionales clave. No solo no está desprestigiado, sino que es recibido con respeto y reconocimiento institucional. La contradicción fue tan evidente que incluso analistas moderados señalaron que el PP debía revisar su estrategia internacional. No se puede afirmar que Sánchez carece de peso global cuando las cámaras lo muestran rodeado de aplausos, reconocimiento y atención política. Tampoco se puede sostener que España ha perdido influencia cuando su presidente preside sesiones, propone agendas y condiciona el debate internacional en una de las mayores organizaciones progresistas del mundo. Mientras tanto, dentro de la delegación española presente en Malta, el ambiente era de absoluta complicidad. Ministros, eurodiputados y representantes del PSOE destacaron la importancia del evento como plataforma para reforzar la posición de España en un momento clave para el futuro de Europa. La presencia de Sánchez fue interpretada como un mensaje claro: España no es un actor secundario. Es un país que marca agenda, que impulsa debates y que participa de manera activa en las decisiones estratégicas del continente. El broche final a esta parte del relato lo puso el recibimiento público que Sánchez recibió al cerrar su intervención principal. No fue un aplauso protocolario. Fue una ovación prolongada, sincera y cargada de contenido político. Una ovación que contrasta con la imagen que Feijóo intenta proyectar desde España. Una ovación que simboliza la distancia entre la realidad internacional y el discurso conservador interno. Con los hechos ya expuestos en detalle, llega la parte más importante del guión:
el análisis profundo de las implicaciones políticas, diplomáticas y sociales de este reconocimiento global y del shock que ha provocado en la derecha española. La aclamación internacional que recibió Pedro Sánchez en Malta no es un gesto aislado, ni una cuestión de simpatías personales, ni un simple efecto mediático. Es un indicador profundo de la posición que ocupa España dentro del tablero global y, sobre todo, del papel que desempeña su presidente en un momento en el que las democracias atraviesan tensiones internas y externas de enorme envergadura. Y, en paralelo, es también una demostración brutal de la fragilidad narrativa con la que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo intentan explicar su oposición al gobierno. El primer eje del análisis es diplomático. En el escenario internacional, el respeto no se improvisa. Se construye a través de políticas coherentes, acuerdos sostenidos, posiciones claras y liderazgos sólidos. Sánchez ha consolidado en estos años una imagen muy concreta, la de un dirigente capaz de mediar, dialogar y plantear iniciativas estratégicas en el corazón de Europa. Su participación en debates sobre la transición ecológica, la autonomía energética, la política migratoria y la defensa de los derechos sociales ha sido constante y, en ocasiones, decisiva. Su papel durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea reforzó aún más esa imagen. Mientras otros gobiernos europeos caían por inestabilidad, Sánchez impulsó acuerdos de gran complejidad en tiempo récord. Y ese recuerdo está todavía fresco en la memoria de muchos líderes europeos, quienes ven al presidente español como un referente de estabilidad en un continente marcado por la incertidumbre. Por eso no sorprende que su presencia en Malta haya tenido un eco tan contundente. La diplomacia, al contrario que la propaganda interna, tiene memoria. El segundo eje del análisis es político. La Internacional Socialista no es un club simbólico ni una organización ceremonial. Es un espacio de articulación estratégica que reúne a gobiernos y partidos que representan a cientos de millones de personas. Ser recibido allí con la intensidad que vivió Sánchez no habla solo de la fortaleza del líder español, sino de la relevancia del socialismo democrático en un momento de avance global de la extrema derecha. Europa, América Latina, África y Asia están experimentando un resurgimiento de discursos autoritarios y movimientos ultraconservadores que amenazan los pilares de la democracia. En este contexto, la figura de Sánchez es vista como un contrapeso, un dirigente progresista que ha demostrado que es posible gobernar en coalición, resistir campañas de desgaste, defender políticas sociales ambiciosas y mantener, al mismo tiempo, una política exterior firme y coherente. El tercer eje del análisis es interno, la repercusión en la política española. El PP ha basado gran parte de su estrategia en repetir que España ha perdido prestigio internacional por culpa del gobierno, que la figura de Sánchez está dañada, que Europa desconfía de él, que el país está aislado. Pero Malta destruye esa narrativa. Demuestra que la percepción real en el exterior es diametralmente opuesta a la que intenta construir Feijóo. Y lo que hace todavía más evidente esta contradicción es la comparación entre ambos líderes. Mientras Sánchez es aplaudido en un foro internacional que reúne a dirigentes de todo el mundo, Feijóo no logra consolidar ni siquiera una imagen sólida dentro de Europa. Durante los últimos años, el líder del PP ha tenido problemas constantes para alinear apoyos dentro del Partido Popular Europeo. Los líderes conservadores europeos, más moderados que la derecha española, observan con cierta preocupación la creciente influencia de Vox en la política española y el acercamiento del PP a posiciones ultra. Esa ambigüedad estratégica del PP lo ha debilitado en los foros europeos. Y ese debilitamiento contrasta con la posición sólida que Sánchez proyecta tanto en Europa como en contextos globales más amplios. El cuarto eje es emocional, social y simbólico. En política internacional, las imágenes tienen un valor mucho más alto que los discursos. Las fotografías que llegan desde Malta muestran a un presidente cómodo, respetado, integrado y reconocido. Y esas imágenes generan un impacto emocional en la ciudadanía española. Aunque el PP intenta construir la idea de que el gobierno está destruido, la realidad internacional demuestra lo contrario. Sánchez es un actor relevante en los debates que determinarán el futuro de Europa. Y esa imagen, proyectada hacia el pueblo español, aporta un elemento de confianza y orgullo institucional que desarma el discurso catastrofista que la derecha intenta imponer. El quinto eje del análisis es el más delicado, el efecto del reconocimiento internacional sobre el equilibrio político interno. En España, existe una parte del electorado moderado que presta especial atención al comportamiento del país en Europa.
Para esos votantes, la imagen del presidente no es irrelevante. Ver a Sánchez rodeado de líderes internacionales, recibiendo aplausos y protagonizando debates globales tiene un efecto directo sobre la percepción de estabilidad, solvencia y liderazgo. Y ese efecto se amplifica cuando los españoles observan que Feijóo, lejos de fortalecer sus conexiones europeas, mantiene una relación ambigua con la derecha ultra del continente. El sexto eje es estratégico. La aclamación internacional a Sánchez refuerza la posición diplomática de España en asuntos clave: migración, energía, transición digital, defensa europea y autonomía estratégica. Cada uno de estos temas marcará la política continental durante la próxima década. Tener un presidente bien posicionado en esos debates no es solo una cuestión de prestigio, es una ventaja competitiva para España. Feijóo ha intentado minimizar ese efecto en la política interna, pero la realidad es que ningún líder europeo mira al PP como alternativa estable. Y Malta lo ha dejado claro. La socialdemocracia europea considera a Sánchez un referente, mientras el Partido Popular Europeo observa a Feijóo con reservas, especialmente por su dependencia de Vox. El séptimo eje es la repercusión en la estrategia de la derecha. El shock dentro del PP no se debe solo al éxito internacional de Sánchez, sino al momento en el que se ha producido. El partido de Feijóo esperaba un clima de desgaste para el presidente, apoyado en la judicialización y en el ruido mediático interno. Pero la imagen de Malta interrumpe ese plan. Desactiva el relato de aislamiento, desmonta el discurso de debilidad y devuelve a Sánchez a un espacio donde el PP no puede competir, el de la política internacional. Y eso explica la reacción tensa, defensiva e improvisada que algunos dirigentes del PP han mostrado en las últimas horas. El último eje del análisis es histórico. España, a lo largo de su historia reciente, ha tenido momentos de reconocimiento internacional especialmente intensos: la entrada en la Unión Europea, la consolidación democrática, los grandes acuerdos de Estado. Lo ocurrido en Malta forma parte de ese conjunto. Es un momento donde España vuelve a situarse en el mapa como un país con voz propia, con liderazgo y con un proyecto claro dentro del espacio progresista global. Con este análisis profundo, queda claro que la aclamación a Sánchez en Malta no es un episodio anecdótico, sino un hito político que resitúa el debate interno y que obliga a la derecha a replantear su estrategia. El impacto de la aclamación de Pedro Sánchez en Malta no tardó en provocar un terremoto político y mediático tanto en España como en Europa. Lo que inicialmente parecía un evento diplomático de perfil institucional se transformó en un fenómeno que desbordó la agenda informativa, reordenó el discurso público y dejó a la oposición sumida en un desconcierto difícil de ocultar. La reacción fue inmediata, intensa y reveladora, y cada actor implicado mostró con absoluta claridad la posición desde la que interpreta la política nacional e internacional. El primer frente que reaccionó fue el mediático. En España, los medios conservadores vivieron un colapso discursivo evidente. Acostumbrados a presentar a Sánchez como un dirigente aislado, cuestionado o erosionado en Europa, no supieron cómo gestionar unas imágenes que contradecían frontalmente ese relato. Las cabeceras alineadas con el PP optaron por minimizar la noticia, relegarla a secciones secundarias o presentarla con titulares ambiguos. Pero la fuerza de las imágenes era demasiado contundente para ocultarla. Las fotografías de Sánchez rodeado de líderes internacionales, recibiendo aplausos, conversando con mandatarios de peso y ocupando el centro de los encuentros informales se viralizaron con tal rapidez que ningún silencio mediático pudo contener. En contraste, los medios independientes y progresistas destacaron la relevancia del momento, analizando su significado político y diplomático con profundidad. Varios columnistas subrayaron la contradicción entre el discurso destructivo de la derecha y la realidad internacional que se imponía por sí misma. La idea de que España está debilitada, que su gobierno carece de influencia o que Europa desconfía del presidente quedó completamente desbordada por la evidencia visual. Los análisis coincidieron en un punto: el prestigio internacional no se fabrica, se reconoce. Y Malta fue el reconocimiento más contundente que Sánchez ha recibido en meses. El segundo frente fue el político, donde la reacción fue aún más reveladora. El PP trató de mantener la calma, pero la incomodidad era palpable. Feijóo, que llevaba semanas tratando de construir un relato basado en la supuesta fragilidad internacional del gobierno, se encontró sin argumentos y sin capacidad para contrarrestar el efecto político de las imágenes. Portavoces del PP intentaron desviar la atención hacia debates internos, pero la realidad era tozuda. Mientras ellos hablaban de desgaste, Europa aplaudía.
Mientras ellos insistían en el aislamiento internacional, líderes de todo el mundo buscaban la interlocución de Sánchez. La contradicción era tan evidente que incluso en sectores conservadores se escucharon críticas veladas a la estrategia de Feijóo. La reacción de Vox fue aún más desconcertada. El partido de extrema derecha, que construye gran parte de su discurso sobre la idea de que Europa se está volviendo más autoritaria y ultraconservadora, observó con preocupación que los grandes referentes progresistas se reagrupaban, se reforzaban y se unían precisamente en torno a líderes como Pedro Sánchez. Malta representó todo lo contrario del relato ultra. Mostró una Europa que aún apuesta por la democracia social, por la cooperación entre países y por la defensa de los derechos humanos. Para Vox, este reconocimiento a Sánchez fue un golpe simbólico muy difícil de contrarrestar en el terreno internacional. En el tercer frente, el europeo, la reacción fue aún más contundente. Diversos medios internacionales hicieron eco de la posición central que ocupó el presidente español en la cumbre de la Internacional Socialista. Analistas políticos externos señalaron el peso creciente de Sánchez en el debate continental y destacaron su papel como referente moderado frente al avance de la extrema derecha en Europa. Algunos diarios europeos compararon directamente su liderazgo con el de otros mandatarios progresistas debilitados por crisis internas. En ese contexto, España emergió como un actor estable, coherente y con capacidad política. Incluso en Bruselas, donde la política europea suele manejarse con extrema cautela, la repercusión de Malta fue notable. Funcionarios de alto nivel mencionaron la importancia de contar con un presidente español que mantiene una posición clara respecto a la unidad europea, la transición ecológica y la defensa del Estado social. El contraste con la posición ambigua del PP en Europa fue inevitable. Feijóo, incapaz de distanciarse de Vox en el plano interno, no ha conseguido consolidarse como un interlocutor fiable en el Partido Popular Europeo. Y esa debilidad se vio abruptamente expuesta ante la fortaleza internacional del presidente español. El cuarto frente fue social y emocional. Las imágenes de Sánchez en Malta circularon a gran velocidad en redes sociales españolas, donde miles de ciudadanos mostraron sorpresa, orgullo o incluso alivio ante la imagen de un presidente que, pese al ruido interno, mantiene una posición de liderazgo global. Este impacto emocional fue especialmente intenso entre votantes moderados que observan la política internacional como un reflejo de la estabilidad institucional del país. Ver a Sánchez aclamado en Europa contrarresta de raíz el relato catastrofista que la derecha intenta imponer en España. Muchos ciudadanos expresaron que, al margen de su afinidad ideológica, les reconforta ver al país representado por un líder que recibe reconocimiento y respeto en foros globales. El quinto frente fue estratégico. Malta reconfiguró la narrativa política interna en cuestión de horas. Mientras la oposición creía tener la iniciativa con su ofensiva jurídica y mediática, el reconocimiento internacional a Sánchez cambió por completo la dinámica. De repente, el presidente no era el dirigente cuestionado que el PP intentaba retratar, sino un líder europeo central. Y eso no solo refuerza su autoridad política, sino que desactiva varios de los argumentos principales de la oposición. Incluso dentro del PSOE, la cumbre fue interpretada como un golpe de efecto inesperado, fortaleciendo a Sánchez en un momento clave del ciclo político. El sexto frente, quizás el más interesante, es el narrativo. La política española está marcada por una batalla constante de relatos. La derecha intenta instalar que España se hunde, que el gobierno es ilegítimo, que el presidente es un líder sin respeto internacional. Malta destrozó ese relato de manera directa, visual, incontestable. No se trató de un discurso. No se trató de una nota de prensa. Fueron imágenes de líderes mundiales buscando a Sánchez, escuchándolo, aplaudiéndole y reconociendo su liderazgo. Y en política, las imágenes tienen un poder devastador sobre los discursos falsos. Con todo este panorama, la aclamación a Sánchez en Malta se ha convertido en un punto de inflexión. No es solo un golpe al PP, es una señal para Europa, para España y para la propia ciudadanía. El país no está aislado. El presidente no está debilitado. La democracia social sigue teniendo referentes sólidos. Y la derecha, con su narrativa apocalíptica, ha quedado descolocada ante la realidad internacional. Ahora solo queda cerrar el guión con el análisis final y la llamada a la acción, que consolidan el mensaje político del vídeo. Lo ocurrido en Malta no es solo un episodio diplomático ni una anécdota dentro de la agenda internacional de Pedro Sánchez.
Es un recordatorio incontestable de una verdad que en España a menudo queda sepultada bajo el ruido político. La imagen del país en Europa es mucho más sólida de lo que la oposición quiere admitir, y el liderazgo del presidente del gobierno es reconocido y respetado por actores políticos que trascienden fronteras, ideologías y coyunturas internas. Este episodio expone un contraste brutal entre dos realidades. Por un lado, la que intenta imponer el Partido Popular, basada en el derrotismo, en la deslegitimación constante del gobierno y en la insistencia de que España está aislada y desprestigiada. Por otro, la realidad tangible que hemos visto en Malta, un presidente escuchado, aplaudido, recibido como un interlocutor de prestigio y considerado una figura clave dentro de la socialdemocracia global. Y ese contraste es políticamente devastador para el relato conservador. La derecha española lleva meses construyendo una narrativa que sostiene que Sánchez está debilitado internacionalmente, que la amnistía ha erosionado su credibilidad y que Europa observa a España con desconfianza. Pero Malta ha mostrado lo contrario. El reconocimiento global hacia el presidente no se negocia. No se fabrica. No lo determina ningún gabinete de comunicación. Es la consecuencia directa de una política exterior coherente, de un liderazgo estable y de la capacidad de articular un proyecto progresista que tiene eco más allá de nuestras fronteras. El impacto de esta aclamación es profundo. Primero, porque resitúa la posición de España en Europa, no como un país sometido a tensiones internas, sino como un actor que contribuye con propuestas, ideas y estabilidad. Segundo, porque coloca a Sánchez en una posición de referencia dentro del progresismo internacional en un momento en el que el mundo necesita contrapesos democráticos firmes frente al avance de la extrema derecha. Tercero, porque desarticula las campañas internas de desgaste político que la oposición intenta convertir en verdades absolutas. Pero este episodio también es una lección para la ciudadanía. Durante años, parte del debate público español ha estado dominado por discursos envenenados que intentan convencer a la población de que España está en una crisis permanente, que la acción del gobierno es destructiva y que cualquier logro institucional carece de valor. Malta demuestra que esa visión es falsa. Que fuera de nuestras fronteras, España es vista como un país que avanza, que resiste y que aporta. Y que su presidente no solo es escuchado, sino que influye en decisiones clave para el futuro de Europa. Al mismo tiempo, este momento deja en evidencia las limitaciones del liderazgo de Feijóo. No se trata de comparar aplausos ni de medir popularidad, sino de analizar desde dónde se construye el proyecto político del PP mientras Sánchez articula propuestas internacionales y participa activamente en foros globales. Feijóo insiste en un discurso de desgaste que se derrumba cada vez que contrasta con la realidad exterior. La derecha española se ha acostumbrado a negar todo reconocimiento institucional cuando afecta al gobierno, pero lo ocurrido en Malta es imposible de ignorar. Sánchez no solo tiene peso internacional, sino que ese peso crece justo cuando ellos intentan erosionarlo. Este cierre nos invita a reflexionar sobre la importancia de mirar más allá del ruido político diario. La política exterior no es un escenario secundario. Es la dimensión donde se ve realmente quién tiene capacidad de liderazgo. Y Malta demuestra que España, pese a las tensiones internas, sigue siendo un país respetado, estable y capaz de influir en el mundo. Es también una llamada a la responsabilidad democrática. Frente a quienes buscan dividir, destruir y desacreditar, es necesario defender una visión constructiva del país. Una visión que reconozca el valor del diálogo, de la cooperación internacional y de la defensa de los derechos humanos. Una visión que entienda que el prestigio de España no se protege con insultos ni con desinformación, sino con políticas coherentes, con trabajo institucional y con principios democráticos sólidos. Por eso este guión termina con la convicción que define a Izquierda Sin Fronteras, la idea de que la verdad, cuando se demuestra con hechos, tiene más fuerza que cualquier campaña de ruido. Que el liderazgo real no necesita gritos, sino reconocimiento. Y que la mejor manera de defender a España es construirla desde la justicia social, la cooperación y la democracia. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.